Hoy quisiera comentar en este sermón qué es una iglesia firme. ¿Qué hace que una iglesia sea firme, fuerte, unida? ¿Acaso lo podemos medir por el tamaño del templo o el número de personas que ahí se reúnen? La única manera de responder a esto es descubriendo lo que Cristo nos dice que es esencial para la iglesia. Algunos han interpretado voy a la iglesia y se refieren al templo. Y están en la iglesia y no saludan a la iglesia. La iglesia y quien predica no es el templo, somos nosotros como iglesia. Y tu estilo de vida es la que refleja las convicciones que tiene la iglesia a la que tú vas. Por eso vamos a leer cómo es que surge la iglesia. Y vamos a dar la lectura a lo que dice Mateo 16, del 13 al 20. Lo van a estar proyectando, pero antes de esto, yo sé que la presencia de Dios está aquí. Pero vamos a pedir la guianza de Dios para que hable nuestras vidas. Miren, a veces yo doy predicaciones para que guíe nuestras conversaciones, para que el Espíritu Santo guíe nuestro estilo de vida, para que dejemos de hacer cosas que yo veo dentro de la iglesia que se están haciendo como normales. El chisme, el compromiso sin compromiso, el si puedo servir en la obra de Dios, si puedo, porque no hay un compromiso. Pero necesitamos que Dios hable en nuestros corazones para dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. Por eso hoy voy a pedir a Dios que guíe esta enseñanza para que hable en nuestras vidas y podamos vivir agradecidos con Él. Agradecidos con Él. Agradecidos con Él. Por eso permítanme orar, ustedes apoyen. Padre, en esta mañana agradecemos tanto la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Agradecemos tanto que nos permita disfrutar de esta relación tan maravillosa, Padre. Te suplico, desgracia a tu siervo, pongas palabras que sanen, que exhorten, que motiven, Padre, y que nos ayudes a caminar bajo la gracia tuya, Padre. Bendice los labios de tu siervo, Señor, y tu palabra que es bendita sea cumpliendo el propósito para lo cual tú lo enviaste. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a leer Mateo 16 del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. La única manera de responder a la pregunta si estamos en una iglesia firme es estudiando lo que Cristo demanda de la iglesia. Después de todo, Cristo la estableció en Mateo 16, 18, puesto que Él dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre la declaración que tú hiciste edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta confesión de fe que Cristo edifica su iglesia
es verdad y hasta hoy sigue siendo el cimiento verdadero para todo cristiano. Cristo es quien fundó la iglesia y la cual vendrá por ella. Por eso nosotros estamos preparándonos para que ya sea que nos llame o venga con nosotros y nos levantemos con Él como su iglesia, como el pueblo que espera su venida. Cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a los discípulos, después de que Él resucitó, le dijo: vayan y esperen allá en Jerusalén, estén orando porque les voy a mandar poder para que puedan ser mis discípulos. Les dijo: yo los voy a preparar, pero vayan y obedézcanme y espérenme reunidos. Por eso una iglesia en donde hay firmeza en las convicciones de los cristianos es porque su liderazgo están llenos del Espíritu Santo. Porque una iglesia con un liderazgo lleno del Espíritu Santo es aquel que se está preparando para servir a Dios, pero que tiene una relación con Dios y tiene una relación íntima con la palabra de Dios. Cuando el Señor le dijo a sus seguidores que lo esperaran en el aposento alto, ellos todavía no estaban equipados para hacer la labor de llevar la misión, que es cumplir la comisión, que es llevar el evangelio a otros. Pero cuando Jesús vino a sus vidas, ellos fueron bautizados y llenos del poder del Espíritu Santo para que llevaran el mensaje transformador para la vida de otros. Por eso, nuestros líderes en esta iglesia tienen que estar llenos del Espíritu Santo para poder llevar un mensaje restaurador que transforme la vida de otros, porque el Espíritu Santo nos da dirección, fortaleza y la capacidad para cumplir el propósito con el cual Él nos ha llamado. Qué maravilloso es cuando un hermano puede aconsejar a otro porque está lleno de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios. Qué maravilloso es cuando el esposo con paciencia discipula a su esposa para que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Qué maravilloso es cuando entre los adolescentes se están motivando para vivir las convicciones que tenemos en esta iglesia. El primer fundamento que debemos de tener nosotros para saber si estamos en una iglesia firme es reconocer que tenemos un liderazgo lleno del Espíritu Santo. La segunda cualidad, un mensaje con sana doctrina que satisfaga las necesidades de las personas. Esto significa que la iglesia cree todo aquello que proviene solo de la Biblia y que no enseña doctrinas basadas en los que otros piensan o creen. Pregúntate, ¿te enseñan sana doctrina en esta iglesia? ¿Te enseñan cómo vivir una relación con Dios y una relación con las personas con fundamentos bíblicos sin manipularte ni apartarte de tu familia? Porque Dios quiere que tú crezcas, porque la palabra es vida y la palabra nos santifica. Y la palabra nos va fortaleciendo para tener una sana relación unos con otros. La sana doctrina no significa que podemos estar de acuerdo con la manera en que nos están enseñando, pero lo que aceptamos son las verdades que nos enseñan de acuerdo a la palabra. Y esa sana doctrina nos lleva a tener convicciones firmes. Las iglesias firmes son aquellas que están formadas por personas que no comprometen sus creencias. Tus convicciones son los que te van a llevar a vivir el cristianismo como lo dice la palabra. Algunos tienen convicción, los jóvenes sobre todo tienen convicciones de servir a Dios, de guardarse para Dios, pero hay otros que no tienen esa convicción.
Pero ¿qué dice la palabra? Porque lo más importante es lo que dice la palabra, no lo que diga el pastor, sino lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios nos exhorta a todos de acuerdo a lo que establece Éxodo 20. Hay un solo Dios, no tengas ídolos. Y a veces los ídolos creemos que son los ídolos imágenes, pero a veces idolatramos al marido, a los hijos, al carro, la casa, el trabajo, mi físico. Y de repente le damos prioridad a aquello, pero no honramos a Dios con nuestro estilo de vida. Por eso es necesario reflexionar qué convicciones guían mi estilo de vida. Por eso en esta iglesia también tenemos como firmeza énfasis en la oración y la fe. ¿Qué es la oración? Si tu vecino, tu hermano que no viene a la iglesia, tu tío, tu compadre te pregunta, ¿qué es la oración? ¿Qué le contestarías? ¿Por qué vas a la iglesia cada 8 días? Y a veces entre semana. ¿Qué te mueve ir a la iglesia? ¿Qué le dirías? No, es que si no voy el pastor me regaña. Ah, es que si no voy se enojan mis hijos. ¿Qué te mueve a hacerlo? Porque lo que te mueve a hacerlo es tu convicción. Y a veces las convicciones son las que reflejan mi relación personal con Dios. Y a veces me aterroriza el pensar que nuestros jóvenes o aún la iglesia no tenga un argumento para defender la vida, para defender la fe, para defender la libertad religiosa, para defender el matrimonio, para proteger la familia. A veces me atemoriza que miembros de la iglesia no sepan los valores que Dios nos está guiando para que resplandezcamos en ellos ante la sociedad. Hermano, ¿qué piensas del homosexualismo? Ahí se la echan, nomás con que no se metan conmigo. Hermano, ¿qué piensas del matrimonio igualitario? Hagan lo que hagan, a mí no me importa, yo y Dios nada más. Hermano, ¿qué piensas de que hoy las familias sean familias del mismo sexo? No me importa. Y entonces, ¿dónde están tus convicciones? ¿En base a qué estás defendiendo valores? Porque la Biblia nos enseña nuestros valores. Desde Éxodo 20 dice, esto es lo que debes de creer porque son los mandatos de Dios. No robar, no matar, no envidies, guarda los días de fiesta, no forniques, honra a tu padre y a tu madre. Son valores que ustedes y yo tenemos que practicar y vivir día con día. Y hoy en Efesios 5, 22, 23 habla las cualidades que debe de tener una iglesia firme, que es el fruto del Espíritu. Estas son las convicciones que nosotros tenemos que defender. Amor, paz, gozo. Eso es lo que debe de pulular en la iglesia. Esas son las convicciones que tenemos que estar transmitiendo cuando nos estamos relacionando con personas de nuestra misma fe y personas ajenas a nuestra fe. Necesitamos cultivar el hábito de la lectura de la palabra y orar al comenzar el día. Durante ese tiempo a solas con el Señor, nuestro compañerismo personal con Él se fortalece. Por medio de ese tiempo nos da entendimiento de su palabra y nos guía para que sepamos qué hacer cada día. Es necesario aprender a caminar con fe al creer lo que nos declara en su palabra. Pero si nos descuidamos nuestra relación con el Señor, nos alejamos de su voluntad. Mi hermano, no levante la mano. ¿Cuántos leyeron la palabra ayer? Nomás medítela. Es que usted no sabe, pastor, me levanto, la escuela, los niños, la casa, el perro, la telenovela. No tengo tiempo de leer la Biblia. Y cuando se va a dormir, caigo rendido. El domingo, todo el día estoy escuchando al pastor ahí que me está aventando piedras. El lunes, pastor, tengo que hacer el lonche de toda la semana y no tengo tiempo.
y dejamos a Dios a un lado. ¿Y tus convicciones? Hoy es tiempo de reflexionar si estamos nosotros siendo una iglesia firme en las promesas de Dios. Porque una iglesia firme no es el templo ni el número de personas, sino el estilo de vida comprometido que vive cada persona en su relación personal con Dios. Cuando nosotros venimos a los servicios de alabanza que nos permiten reconocer la presencia de Dios y ser renovados en el compromiso que hemos hecho de ser obedientes al servirle. ¿Cuántas personas se bautizan porque quieren ser fieles a Dios y se bautizan creyendo de todo corazón? Porque el bautismo es decir: Señor, ya no quiero vivir yo, sino quiero que tú vivas a través de mi vida. Eso es el bautismo. Y yo quiero recordarles que cuando nos bautizamos para comprometernos a vivir la vida del Cristo en nuestras vidas conforme a su palabra. Necesitamos ser una iglesia que refleje el amor de Dios. ¿Es Dios el motor de mi vida? ¿Es Dios el que me lleva a ser agradecido con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Mi hermano, donde está un hijo de Dios tiene que haber amor y libertad. Donde está una hija de Dios tiene que haber amor y libertad. Porque en muchos hogares hay religión y hay amenaza. Cristianos donde dice: aquí el que manda soy yo, porque así lo dice la Biblia. Y mujeres donde dice: pues tú mandarás, pero yo soy el cuello y sin mí no te mueves. Y de repente no saben ser guiados por las convicciones que tienen en sus vidas, porque no oyen la voz de Dios. Por eso nosotros necesitamos ese tiempo especial de adoración con Dios, para que vivamos en esa relación íntima con Él. El texto de Hebreos 10:25 nos advierte que no debemos dejar de congregarnos. No debemos dejar de congregarnos, y más cuando el fin se acerca. Hermanos, Tijuana es una ciudad violenta, y nosotros tenemos que estar cada día guardados en la gracia de Dios, sabiendo que tarde que temprano el Señor nos va a llamar a su presencia, o Él vendrá por nosotros, mis hermanos. Pero tenemos que tener un corazón agradecido. ¿Cuántos están agradecidos con Dios aquí? ¿Cuántos saben que vale la pena servir a Cristo? Algunos dicen: hermano, ya me cansé. Hermano, voy a la iglesia porque estoy en costumbre, porque no me gusta el fútbol y porque no me gusta salir, por eso vengo a la iglesia. Necesitas renovarte en tu primer amor. Necesitas empezar a meterte con Dios para que la gracia de Dios fluya en tu vida. La iglesia ni monótona ni aburrida, porque vienes al poder de Dios que liberta y te reta a que lleves el evangelio. No sé a cuántas personas les compartiste en esta semana el amor de Dios. La persona que no comparte el evangelio, tarde que temprano cae en monotonía y en rutina, porque no saben lo que es ir a predicarle a una mujer que está siendo violentada, porque no saben lo que es ir a predicarle a un hombre que por más esfuerzo que hace no le alcanza el dinero, porque no sabe lo que es ir a predicarle a una madre que está desesperada porque sus hijos están en drogas. Y el cristiano metido en la iglesia pensando que todo está bien, cuando el mandato de Dios es: lleva el evangelio a todos y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Necesitamos llevar un mensaje restaurador, necesitamos avivar el fuego, y cuando se dé la oportunidad y que alguien venga y te diga: tengo problemas, preséntale la respuesta que se llama Cristo. Pero los que no están compartiendo el evangelio, les tengo noticias. Son como las brasas que se apartan del fuego
y están ahí. No sé cuánto tiempo tengas de vida, pero si no empiezas a compartir de Cristo, te vas a enfriar. Y dirás, me acuerdo cuando yo servía. Me acuerdo cuando me dejaban predicar. Me acuerdo cuando iba a la iglesia y levantaba mis manos y sentía la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué te acuerdas? Porque perdiste el compromiso con Dios. Yo no sé desde cuándo no compartes de Cristo, pero tienes la oportunidad de compartirle a tus hijos. Tienes la oportunidad de compartirle a tus compañeros de trabajo. Tienes la oportunidad de compartirle a aquel que te va contando sus problemas. Predica a Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Si algo me impactaba a mí, es que cuando yo iba a visitar a Chuy y a Paola, en ocasiones llegaba y ellos estaban orando, pidiéndole a Dios que se hiciera su voluntad. De repente voy a visitar a personas que tienen problemas y empiezo a hablar del problema, me empiezan a decir, pastor, le compartí a este, pastor, le llevé una despensa a esta persona, pastor, estoy haciendo esto, y están involucrados en la obra y el problema lo tienen ajeno porque saben que Dios está obrando en él. Cuando te involucras en los asuntos de Dios, Dios se va a encargar de los tuyos. ¿Alguien diga amén? Cuando te involucras en los asuntos de Dios, Dios se va a encargar de los tuyos. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Dios desea que tú seas un fiel congregante, pero que traigas almas a los pies de Cristo. Que testifiques lo que Dios está haciendo. Mi pastor don Fermín García decía, no vivas crudas espirituales. Me acuerdo, allá. Y también decía, no vivas como los marihuanos de toque en toque. Vive lleno de Dios. Decía el pastor, no sufran crudas espirituales, manténganse llenos de Él, del vino que sí sirve, de aquel que te emborracha y te hace sentir la paz de Dios. Mantente llenos de Él, porque Él vale la pena. Pero algunos viven como esos adictos de toque en toque, porque no se quieren comprometer. Pero una iglesia firme es una iglesia que está unida y camina en obediencia a la palabra. Otra cualidad de una iglesia firme es que tiene dadores fieles y generosos. Una iglesia firme no solamente adora a Dios con palabras y alabanzas, sino también con recursos financieros. De hecho, todos aquellos que han sido escogidos para servir a Cristo vienen a ser dadores, pues el Espíritu Santo que mora en ellos los motiva a ser generosos. Es necesario que nosotros entendamos que nosotros agradecemos a Dios por todo lo bueno que ha sido a través de nuestras vidas. Quiero decirles que una iglesia firme está llena de personas que usan sus dones espirituales para servir a otros. Mis hermanos, ¿qué cualidad o característica tienes tu persona para servir a los demás? ¿Cómo sirves a los demás? Algunos les traen alimentos, otros los trasladan, otros los reciben cordialmente, otros oran por ellos, otros proveen económicamente, otros, pero somos una iglesia y todos estamos haciendo algo con un solo propósito: exaltar a Dios, sirviendo a Dios. ¿Cómo le sirves a Dios? La Biblia establece que hay talentos. La Biblia establece en Romanos 12:6, del 6 al 8, que Dios nos ha dado diversos dones espirituales como hijos de Dios dentro del cuerpo de Cristo para que le sirvamos a Él. Y cuando le servimos a Dios en el don que Él nos ha dado, la iglesia se fortalece, pues sus necesidades son suplidas, de manera que necesitamos descubrir los dones que el Señor nos ha dado y comenzar a usarlos
para cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Hermanos, podemos tener opiniones distintas, pero no permitir que las opiniones nos dividan. Amén. Podemos pensar de manera distinta, pero no permitir que la iglesia esté dividida. Nosotros somos parte de la iglesia. A lo mejor nosotros somos uña o somos dedo. La iglesia está dispersa por todo el mundo. Nosotros hablamos español, algunos hablarán inglés, pero hace falta la iglesia que hable el alemán, hace falta la iglesia que hable en portugués, hace falta la iglesia que hable en ruso, pero es Dios quien nos ha unido, como dice su escritura, un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Eso es lo que nos une como cuerpo de Cristo. Por eso nosotros debemos de saber si somos una iglesia firme. Otra característica de una iglesia firme es amor genuino. ¿De veras amas a tu prójimo porque te ama Dios o porque esperas recibir algo más? El amor en la iglesia es lo que nos une. Es un amor que proviene de Dios y no de nosotros mismos. Debemos orar para que el Señor ame a los demás por medio nuestro. Así que nosotros debemos amar a la gente por amor de Dios y no por el amor de nuestras propias fuerzas. Seamos los instrumentos de amor y de fortaleza para aquellos que piensan distinto a nosotros, pero que tienen las necesidades que antes nosotros teníamos. Una iglesia firme. ¿Será esta congregación una iglesia firme? Y si no, ¿de qué manera tú puedes guiarnos y apoyarnos para que esta iglesia sea firme en el caminar con Cristo? Necesitamos líderes llenos del Espíritu Santo. Necesitamos gente que comparta la sana doctrina. Necesitamos gente que dependa de la palabra de Dios y de la oración. Necesitamos gente que desarrolle los dones del Espíritu Santo. Necesitamos gente que ame con el amor de Dios. Necesitamos gente que se comprometa en el dar para la gloria de Dios. Necesitamos gente que ministre a otros por gratitud, porque eso nos llevará a tener una iglesia firme en la palabra de Dios. Una iglesia que restaurará la vida de otros por el amor de Dios. Y hoy es tiempo de que nuestra iglesia se levante y resplandezca, y que el amor de Dios fluya en nuestras relaciones cotidianas, que el amor de Dios nos sustente para impulsar a otros para que vengan a este lugar y escuchen la obra de Dios que Dios está haciendo. Matrimonios sanos, matrimonios agradecidos con Dios, jóvenes agradecidos y viviendo en libertad y en gratitud con Dios, personas adultas llenas del gozo y del amor de Dios, que hablen de las maravillas del Dios que tenemos. Pero todo esto surge solamente a través de una relación íntima con Dios. Por eso son importantes tus convicciones. ¿Qué tanto oras entre semana? ¿Qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Qué tanto predicas al Cristo que conoces? Porque eso demuestra mis convicciones. Y que sea Dios ayudándonos a ser la iglesia de restauración. Mi hermano, ¿te sientes amado por Dios? ¿Sientes que eres importante para Dios? Y si lo sientes, ¿cómo le agradeces a Él? ¿Cómo le agradeces a Dios? Porque te ama tanto. Por eso nosotros tenemos que decir: Señor, háblame a mí, ayúdame a mí, transfórmame a mí. Y si me transformas, yo voy a llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Yo voy a llevar la palabra a aquel que lo necesita, porque estamos deseosos de ver cristianos
comprometidos, pero agradecidos con Dios. Porque esta sociedad está llena de iglesias, pero con pocos cristianos comprometidos. Y nosotros necesitamos tener una iglesia firme, que lleve la paz de Dios y que anuncie que Cristo es la respuesta a cualquier necesidad. ¿Lo crees? ¿Cristo ha cambiado tu vida? ¿Cristo te ha llenado para que vivas y tengas paz en medio de cualquier situación? Eso es lo que debemos de predicar. Por eso yo quiero decirles, hermanos, ¿de qué manera puedes tú ayudar a que esta iglesia sea firme? Si otros imitaran tu ejemplo, ¿crees que esta iglesia sería firme? Nosotros necesitamos caminar de tal manera que el Espíritu de Dios esté fortaleciendo nuestras vidas para llevar el amor de Cristo. Una iglesia comprometida, una iglesia agradecida, eso es lo que anhelamos. Y hoy yo quiero decirles, hermanos, estamos en el mejor tiempo para servir a Dios, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del perdón, en el tiempo de la reconciliación, en el tiempo de la segunda oportunidad. Si ayer pecaste, hoy es el tiempo de que te restaures con Dios. Estamos en el mejor tiempo, en el tiempo de la gracia. Vive agradecido con Dios. No hagas menos la santidad que Dios demanda de tu vida, sino al contrario, abraza la fe y deja que el Señor sea en tu vida. Vamos a ponernos de pie. Señor, vamos a orar. Padre, gracias por todo lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser una iglesia firme, Padre. Una iglesia con tus convicciones, una iglesia con tus valores, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.